Ciclo de conversaciones Área Beta 2025. Vamos a conversar hoy con Ricardo Castro, un gran amigo, colega. De Ricardo, muchos años. de muchos años. Sí. ¿Cómo estás? Súper bien, re inspirado este congreso de Punta del Este. He escuchado charlas muy buenas, mucha diversidad de temas, Mucho. pero que te hacen pensar. Sí, Estoy sí. con la cabeza al máximo en este momento. Fuerte, lindo entrecruzarnos en estos eventos, ¿no? Está muy bueno. La verdad ah. que vos le preguntabas a Pepe Menéndez ayer qué es lo que esperaba sacar Sí. de los eventos, y la verdad que te vas con muchas ideas. Y de muchos temas que no habías pensado antes de venir, ¿no? Sí, Entonces sí, de golpe decís, mirá, en esto no había pensado Sí. y creo que acá se puede hacer algo nuevo, y bueno, eso te alimenta, te enriquece un montón. Es como una invitación a un reseteo interesante, ¿eh? Interesante. Sí. Porque además uno en principio llega a esta conversación de la educación y que llega convencido de que el 80-90% de las cosas las sabe, las conoce, sabe cómo abordarlas. Eventualmente no encontró el momento de llevarlo adelante, pero más o menos sabe de qué se trata, con lo cual viene a buscar 10, 5%. Eso, ¿dónde estará? ¿En alguna charlita, en algún tema que no me haya enterado? Pero cuando te corren el eje... Cuando te corren el eje, cuando te llevan a territorios que no explorás, no yo diría inexplorados, pero que no estás todo el día explorando, que no estás todo el día trabajando en ese lado, empezás a ver otras perspectivas, empezás a decir, mira, acá hay algo que puedo llevar a mi práctica diaria o en mi investigación diaria. La verdad que estoy súper contento. Qué bueno. Se los dije varias veces, pues la verdad que es distinto. Qué bueno, qué bueno. ¿Ves cambio, ves transformación en el sector educativo en términos generales? Vos sos una persona, ahora vamos a hablar un poco de tu track, de tu experiencia, pero vos sos una persona que viaja mucho por la región. Tu ámbito de actuación es la educación, visitas mucha institución. Como visión general, ¿ves transformación en el sistema, en las escuelas? Mira, primero creo que hay una intención de transformación. Ok. Eso es lo primero, que no es que podría llegar a decirte, che, no veo cambio, además no veo intenciones. Ok. ¿La intención es nueva, es de los últimos años o la tenemos hace rato? No, pero creo que ahora cada vez está más marcada. Bien, Lo que bien. yo me encontraba por ahí hace 10 o 12 años, cuando por ejemplo estaba terminando la maestría e investigaba ya el proceso de cambio, era que había mucha gente que evitaba hablar del tema, evitaba meterse en el tema, equipos directivos que le escapaban, como si fuera radioactivo el tema del proceso de cambio. Escondían la cabeza. Sí, sí. Hoy no pasa eso. Hoy los ves a todos tratando de enfocarse en que el mundo está cambiando y las cosas tienen que ser distintas. La respuesta, si veo el cambio, es más compleja porque el cambio es algo que lleva un tiempo mucho más grande. Yo te escuchaba cuando le preguntabas a Mercedes, para ver un cambio, según Fulan, según Leitwood, que son tipos que estudiaron mucho más que yo, se necesitan entre 5 y 7 años. Claro. Y a veces creo que cuando los leo, o cuando yo mismo le estoy ayudando a alguna institución en proceso de cambio, vos decís, 5 o 7 años, es como optimista, pero no te puedo decir que va a tomar 10, porque si no, no encarás nunca el primer paso. Así que creo que hay una intención, todavía se ven pocos cambios, veo poco cambio en Argentina, a nivel colegio primario y secundario. Sí veo muchos más cambios en algunos países de la región. Para decir primero o segundo en Argentina, estamos hablando de Colegios de gestión privada. Eso Sí, te hay algunas escuelas innovadoras Sí. en gestión pública, hay algunas, pero muy poquitas. Sí, hay casos, pero no... Son tan poquitos que son casos emblemáticos. Entonces vos siempre que ves, bueno, es la escuela que ganó el premio tanto de la provincia de tanto, y lees y es la misma de siempre. Claro. Y entonces dices, bueno, pero esta provincia tiene 1000 escuelas. Es decir, una sola escuela innovadora es como poquito. Algunas provincias tienen algunas cosas que yo veo que van en la dirección correcta, pero todavía lo veo un poco lento. Pero de nuevo, lo optimista de todo esto es que sí veo más predisposición, mucha más predisposición al cambio. Yo ahora que estoy en una nueva etapa de investigación y entrevisto muchos directivos, todos tienen mucha más conciencia del cambio y que hay que hacer cosas distintas. Bien. Sí. Interesante. Bueno, escúchame, vos sos ingeniero del ITBA, has estudiado mucho educación, ¿seguís estudiando ahora? Soy ingeniero, hice una maestría en educación. Antes de hacer maestría en educación hice un posgrado en finanzas. Mira. Una época que pensé que iba a ir para otro lado.
Después, por vicisitudes de la vida, de las empresas donde fui trabajando, algunas empresas donde yo trabajaba se metieron en reeducación, en la de educación me gustó y me enganché un montón. Ahí hice primero la maestría y ahora estoy en una etapa bastante avanzada del doctorado. Ok, con lo cual la pregunta que iba a ser si habías diseñado vos esto, la respuesta probablemente sea no, esto fue un diseño que fue un diseño que se fue completando a medida que iban pasando las cosas. En términos de mi En carrera términos de tu profesional, formación, sí. sí y no, porque también tengo que decirte que mi padre es académico y es profesor emérito de 4 universidades, Ok. e incluso fue decano de un par, y mi madre también era maestra, entonces, y el papá de mi mamá era el presidente del Consejo Escolar de Balcarce, y así puedo decirte una historia donde yo como ingeniero, digamos comercial, soy ingeniero industrial, era la oveja negra de la familia, Claro, o sea claro. que sí y no. Pero, Hay algo de pero vos, diseño y hay algo que decís, bueno, esto estaría en la genética y yo lo claro, estaba negando. mirá, ¿reflexionás sobre eso de verdad? Sí, Mirá, sí, mirá qué sí, creo, interesante. muchas veces. Sobre todo cuando, Digo, más allá del mandato, de la imposición cultural, del modelo de tu padre, del agradar, viste que a veces uno termina situándose en una zona decisoria afín a, no sé, a como crees que va a estar bien recibido, aunque no te vaya tan bien. Eso es en una zona, no sé, el abogado de una familia de abogados con un bufete familiar. Estás en esa zona, qué sé yo, naturalmente vas a caer ahí. fue cambiando mi visión de lo que era ser exitoso. Ok. Y creo que cuando salí de la universidad pensaba en determinada cuestión, en que por ahí el éxito estaba más en alcanzar una posición directiva en una empresa corporativa, cosa que alcancé. Mm, Pero después también, una vez que llegué, porque llegué muy rápido, probablemente eso me ayudó, me di cuenta que eso no era todo y que también me gustaba algo distinto y me gustaba el tema de formar gente. mm, Era algo que incluso desde la posición corporativa disfrutaba internamente con mis equipos. ujú. Y bueno, yo ya era grande para ponerme a formar gente muy joven, así que empecé desde la posición que tenía a trabajar por ahí a veces en educación no formal o incluso formal, con posgraduado, con posgrado. Y eso me gusta y me gusta enseñar, me gusta transmitir, me gusta escribir y leer. Entonces, bueno, todo eso me di cuenta que era algo distinto y que era muy complementario a que si tenía éxito desde el lado corporativo. Claro, Así que por claro. eso te digo, fue diseñado, pero también había algo Pero adentro ahí. también Sí, fue todo lo azaroso que podía ser sí, siendo diseñado. sí. Está bueno. Tecnología, vos siempre, yo mentalmente a vos te asocio como a un profesional que se mueve muy, muy cómodo en el mundo tecnológico y desde ahí siento tu intención o tu interés en acercarle tecnologías al mundo educativo. Sí, ¿Sí? mira, Porque vos trabajaste en Siemens originalmente y después aparecieron el tema de pizarras digitales y más tarde Legamaster, pero primero tecnología, primero Siemens. esto va incluso hasta tan lejos como cuando yo estaba en el ITBA. Mm, Yo estudié ingeniería industrial en el ITBA. sí. Y en la época que yo estudié ingeniería industrial, mi padre, que además de trabajar en 6 universidades, tenía una consultora. Me acuerdo que compró una de las primeras computadoras personales que había en el país. De Mm, hecho, le salió lo mismo con auto. Una mira. Hewlett Packard 150, me suena, algo así. Año 5, 83, 85. Sí, 86, sí, sí, por sí. ahí, Sí. 85, 84. Las PCs recién habían No había nacido. nada Sí, parecido. sí, Los sistemas operativos no habían sí, aparecido y Bill Gates estaba también recién empezando a sí, sí, fabricar sí. cosas. Pero ya ahí entonces, cuando entramos, me metí con el mundo de la tecnología Mira, porque me atrapó ese claro, tema con un claro. par de compañeros de la universidad y empezamos a trabajar ahí. Y cuando entré en Siemens, enseguida que pude, me dediqué a toda la parte de lo que eran tecnologías digitales. En esa época, en la parte de comunicaciones no era todo digital, había No, mucho no, no, analógico. claro, claro. El teléfono era analógico, Sí, 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 se sí. rotaba Sí. un dial para llamar a alguien. Lo digital recién empezaba en ese momento. Y entonces a partir de ahí todas las empresas donde yo trabajé tenían una impronta digital muy fuerte. Ujú, ujú. Todas. Siemens, después de Siemens seguí con una empresa americana que trabajaba el tema de software y hardware para hoteles y para Ok. restaurantes.
Después pusimos nuestra propia empresa con un grupo de amigos. Y en una de esas vueltas de la vida, porque la empresa trabajaba con tecnologías muy innovadoras, nos presentó una empresa británica una solución de tecnología educativa que en ese momento que era algo que estamos hablando de 2006, que era un boom en todo el mundo, que eran los pizarrones interactivos. Y la verdad que ahí me pareció extraordinario. Sí. Me acuerdo de estar hablando con esta gente de Gran Bretaña y le decía, bueno, miren, yo no sé si voy a terminar trabajando con ustedes, pero déjenme que todo esto lo vea el resto de mi equipo, de mi empresa, porque como al colegio no van a volver, se van a ver perdido la oportunidad de ver qué hace un pizarrón interactivo y cómo funciona. Así que ahí fue mi ingreso con el tema de tecnología educativa. Para la educación, sí. claro. Y hoy los escuchaba hablar respecto de los procesos de cambio y de lo que yo pensaba antes de y después de respecto a la charla Pepe Menéndez de hoy. Hicimos, Y yo en el 2006 pensé, bueno, la tecnología educativa va a cambiar drásticamente la forma que se enseña. Así que yo abracé ese tema desde un principio. Cuando arrancó, Cuando arrancó dije, listo, me voy a meter en algo que es un antes y un después en la enseñanza de la educación y la tecnología lo va a cambiar todo. Obviamente no pasó eso. No pasó. Y de esta decisión hace 20 años. 2006. Claro, 19 años. Septiembre del 2006. Y sí, bueno, porque yo en ese momento no sabía, pero hoy sí puedo decir, ahora pienso que es un tema sociotécnico, o sea, lo cultural, lo social, tiene un papel tan importante como el de la herramienta. Entonces las dos cosas tienen que adecuarse mutuamente, la herramienta a lo social y lo social a la herramienta. Esa es la temática que estás trabajando en la tesis y en el doctorado. Esa es la temática que trabajé en la tesis de maestría y también es la temática contextual de la tesis doctoral. Sí. Que hay un elemento muy importante en la actitud y decisión de adoptar tecnologías para la educación que tiene que ver con creencias tecnoculturales, por decirlo de alguna manera. Sí, una visión sociotécnica de los cambios que ocurren mediados por tecnologías, cualquiera sea, si es digital o algún otro tipo de tecnología también. ¿Qué pasó con las pizarras digitales? Las pizarras digitales al principio las compraron los colegios más pudientes, pero nosotros veíamos que no pasaba nada, que no generaban realmente cambios. Era como un cuadro, en la forma de enseñar ni nada por el estilo. Típico. Entonces, en un congreso de ISARP, me acuerdo, con los británicos, ellos estaban haciendo todo un estudio de campo que después dio lugar a un libro muy conocido con un especialista que se llama Robert Marzano. Entonces lo traemos a Robert Marzano a la Argentina para que venga a darle una charla a los directores de ISARP. Entonces después, en unas comidas que tuvimos esa semana, lo encaro a Robert y le digo, mirá, realmente no lo puedo creer, porque le conté hace 3 años, en esa época habían pasado 3 o 4 años, pensé que esto iba a revolucionar todo y no revolucionó nada. Y entonces me dijo, no, pero esto no es exclusivamente tecnológico, tenés que entender a la educación desde un punto de vista cultural, político y social, y si vos no metés esa dimensión, esto no va a funcionar. Incluso ahí aprendí algo que él después se convirtió en un libro, que es para que el cambio funcione, el cambio tiene que ser permanente, y él habla en sus libros de algo que se llama cambio de segundo orden. Que son esos cambios que una vez que están hechos no dependen de que haya habido una persona que los impulsara y se fue, o cosas por el estilo. Bueno, eso me impulsó 2 cosas. La primera me impulsó a hacer la maestría. Pues dije, bueno, esta gente los tengo que entender, y para entenderlo no me basta hablar con ellos o leer libros, hice la maestría en educación, pero aparte empecé a trabajar en tratar de entender qué genera cambios de segundo orden y ver qué es lo que pasa en las instituciones donde se producen esos cambios de segundo orden. Qué interesante el cambio de segundo orden. Y cuál fue el factor común de esos cambios de segundo orden. Y ahí me encontré con que el factor común que encontré en ese momento eran los directivos. Es decir, determinados directivos en su forma de trabajar, en las intervenciones que ellos hacían dentro del colegio, no necesariamente vinculados con la tecnología, vinculadas con cualquier otro tipo de proceso de cambio, generaban cambios que iban a ser permanentes. Incluso cuando esos directivos dejaron el colegio, yo ahora 12, 13 años después de haber hecho la maestría, que vuelvo a ver, fui a ver los mismos colegios y algunos muchos más, y me di cuenta que los que había visto cambios de segundo orden perduran. Mira. Y esos directivos no están más. Mira.
pero los cambios siguen. Qué interesante. Sí, y bueno, coincide Qué con lo in- que habían estudiado Marzano, Magnalti, Sí, otro sí, sí, colega sí. de él. Qué interesante porque Sí, al final del día, muy sobresintetizado el factor humano. sí. Al final, muy sobresintetizado, El pero al final del día factor, es, el factor director, creo que Claudia Romero lo llama así, claro, el claro. factor director. El- Y viste que cada vez que vos escuchás hablar de los equipos directivos, te dicen que es el segundo factor más importante en los en el aprendizaje de los chicos. Creo que responde a un 0,2 el en equipo directivo, el equipo directivo. Eso lo wow, leí de Claudia Romero hace un tiempo. Ella tiene unos libritos que creo que se llama Ser Director, de una serie que hizo con la Universidad de Itela. el 0,2 es el poder El poder explicativo el entre poder -1 y explicativo +1, estadístico, sí, claro, sí, sí, exacto, sí. que es muy fuerte, 0,2. Es muchísimo. Sí. Así que, y es así. Es así. La verdad que lo que vos trabajás con los equipos directivos es bastante lógico si vos lo querés ver de esta manera. Eh, el directivo tiene, digamos, autoridad sobre 40, 50, 60 docentes en Sí, un colegio pequeño sí, sí. y muchos de esos docentes están mirando lo que el directivo ordena, a dónde Totalmente, va, totalmente. qué es lo que orienta y influye un montón Sí. en la formación de esos docentes y por ende en la formación de sus Qué alumnos. interesante. Sí, súper. Qué interesante. Temazo. Lega Master. Lega. Contanos qué estás haciendo ahí, cuál es tu rol. Eh, Legamaster es una unidad de negocios del grupo Edin. Por ahí ujú, Edin lo conocen por los sí. marcadores. Edin es una empresa privada alemana fundada por dos emprendedores después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú, ingenieros químicos. Uno ujú, era el señor Edin, había un señor Edin, y uno de sus mejores amigos también de la universidad eran ingenieros químicos, y que en su viaje de egreso, en su viaje después de egresar, creo que fue por Japón, descubrieron unas tintas que en Europa no había, se trajeron la licencia, empezaron a fabricar esas tintas, las envasaron en lo que hoy conocemos como un marcador, ¿sí? De pizarra blanca, que se puede borrar, etcétera, etcétera. Y a los pocos años, para se integraron verticalmente, armaron esta empresa que es Legamaster, que lo que hace, originalmente fabricaba pizarras blancas. Pizarras blancas para que esos marcadores Edding tengan en dónde escribir y venderte el combo. Como se habían roto el alma haciendo el mejor marcador Sí. posible, porque en eso hubo y hay muchísima Ujú, innovación, investigación, sí, o sí, sí. sea, en el tema de las tintas hay más de 100 tipos distintos. Los tipos dijeron, bueno, hagamos la mejor pizarra posible. Entonces, ahí ellos, junto con otras empresas, incluso una americana, desarrollaron unas superficies especiales que se borran mejor, que duran muchísimo más tiempo. Entonces dijeron, Tremendo. bueno, hagamos las mejores pizarras del mundo. Y más allá, en los 90, un poco más acá, todavía en los 2000, bueno, el mundo pareció que se iba a ir a todo equipamiento digital. Digital, La sí, sí. irrupción digital, No físico. Sí, claro, la irrupción digital que hubo en 2010, sí, digamos, sí, sí. con las pizarras interactivas, Sí, sí. pareció que iba a hacer que todo el mundo se transformara a digital, Yo en lo cual el, no pasó. yo en el 2010 estaba en el Ministerio de Educación y Claro, estábamos armando el plan Sarmiento, lo que terminó siendo el plan Sarmiento, y escribimos, recuerdo, un pliego licitatorio en donde lo que buscábamos era generar en las escuelas ambientes de saturación digital. Esas dos palabras usábamos, saturación digital. Todo lo que fuese el ambiente de interacción tenía que estar enmarcado en un entorno 100% digital. lo que le pasó a todos esos diseñadores de tecnología educativa de esa época, y algunos ahora también, es que obviaron, bueno, yo me incluyo, porque Mm, eso lo aprendí después, por la fuerza, es que obviaron el componente social, cultural y político de la educación. Entonces pensaron que eso era posible. sí, sí. Cuando la verdad es que, digamos, hacer esos ajustes, digamos, en las secuencias didácticas que implicaban dejar de usar algo conocido como el pizarrón, la tiza y el libro de texto, Ujú, no iba a resultar tan fácil, y de hecho no resulta tan fácil para los docentes, con lo claro, cual claro. te faltó ese puente, nadie lo pensó, dijo, bueno, ¿y acá qué va a pasar entre Ujú, esto y esto ujú. otro? ¿Cómo va a pasar? ¿Sí? Era todo muy nuevo en Era ese todo muy nuevo. momento y hoy es un poco menos nuevo, pero sigue siéndolo también. Sí, sí, porque además vos tenés muchos
corporaciones y empresas que no entendieron la parte sociotécnica del asunto y te salen con alguna novedad que dicen esto va a cambiar la educación. Y vos decís, esto ya lo vi. Pensá. La cuestión es que lo nuevo se tiene que adaptar a lo viejo y se tienen que integrar las dos cosas, lo nuevo y lo viejo. Lo viejo también sirve. Eso que... Si vos pensás, eso decía el Eternauta, ¿no? Si vos pensás que lo nuevo va a reemplazar a lo viejo, es poco probable. Es muy poco probable, sobre todo en un área donde los profesionales que tienen que manejar la práctica de la enseñanza están acostumbrados a hacerlo de una cierta manera. Entonces vos tenés que decir, a ver, esto nuevo que yo diseñé en términos de tecnología educativa, ¿de qué manera va a impactar? ¿De qué manera voy a hacer que abandonen ¿Cómo se va a integrar con la práctica tradicional? ¿Sí? ¿De qué manera la práctica tradicional tiene que mejorar o ajustarse para absorber esto nuevo? Y entonces, en ese camino, las dos cosas cambian. Cambia el diseño de la tecnología y cambia también la práctica. Está buenísimo porque mientras vos hablás me viene a la mente un comentario de Roy Harley en una de las charlas, en el momento que ocurre el accidente y él le queda el pie atrancado y saca la pierna porque quiere ir afuera, y cuando saca la pierna se le queda el zapato. Y que él piensa, pucha, ¿cómo se me quedó el zapato? ¿Cómo voy a hacer para encontrar el zapato? Y el comentario de él es cómo a veces la mente tarda en llegar más de lo que tardan los acontecimientos. Porque decía, yo estoy viendo el accidente, acabamos de chocar en la cordillera, muertos de frío, amigos muertos, y mi mente tuvo un instante en donde su preocupación era, pucha, no voy a perder un zapato. Sí. ¿Entendés? Y por ahí acá lo que está pasando es, en la intención de gobiernos o de empresas proveedoras de tratar de que la educación innove, a veces se está fallando en el tempo de absorción de lo que significa la readecuación mental, instrumental, de propósito, de los que tienen que llevar adelante la transformación, que no son los de afuera, son los de adentro. Sí, estoy de acuerdo. Pasa también ahí que la sociedad está cambiando mucho, mediada por la tecnología. O sea, nosotros socializamos distinto, nuestros hijos socializan distinto que cuando nosotros éramos chiquitos, etc. Entonces hay como una tendencia natural de parte de los gobiernos y de la sociedad de decir, bueno, en la escuela tiene que pasar lo mismo. Pero para que los chicos cambiaran su forma de socializar y su forma de trabajar con la tecnología, no pasó de la noche a la mañana. Fue todo un proceso más largo. Y eso es lo que a veces se intenta imponer en la escuela sin que haya ese proceso, ¿no? Y ahí es donde se produce ese choque, digamos, como de una masa de aire frío y una masa de aire caliente. Pero bueno, cambio se está viendo. No me definiste tu rol en Lega hoy. Mi rol en Lega, estoy a cargo de toda la unidad de negocios de Lega. Porque hago de todo. Y porque en chiste, cuando viene la gente a la oficina, a mí me gusta mucho, mientras la gente que trabaja conmigo empieza a concentrarse mentalmente en lo que le va a decir a nuestros invitados, como yo ya soy más grande y no necesito ese periodo de preparación, me dedico a servirles café. Ok, perfecto. Y entonces cuando me preguntan, y la otra persona si no me conoce no sabe quién soy. Entonces le digo, no, yo soy el que sirve café, acá el que va a hablar es él, que por ahí es un especialista que sabe mucho de ese tema. Pero estoy a cargo de la unidad de negocio de Legamaster para toda Latinoamérica. O sea que todo lo que son todos los procesos de la Edin, entonces son dos grandes unidades de negocio, la de marcadores y la de herramientas de tecnología. Bueno, que además que no solo estamos en educación formal, también tenemos mucho en educación informal y también mucho en corporativo. O sea que dentro de mi unidad de negocios también tengo varios sombreros. Hay momentos que estoy hablando que yo con una empresa de oil and gas en términos bien técnicos, muy técnicos, en términos de cómo mejorar el sonido de una sala de reunión para que alguien pueda estar dando una vuelta, hablando sin sentarse y que se lo escuche perfecto siempre. Está bien. O a veces hablando en términos más educativos de cómo generar mejor impacto usando determinadas tecnologías. Por el tipo de servicios y el tipo de productos que tiene la empresa, ¿vos dirías o suscribirías a la idea de que le propone a tu organización cliente, le propone una cultura organizacional diferente? Sí. Un sistema de toma de decisiones distinto, una organización más fresca, más plana, más espontánea, más creativa.
¿Hay algo de eso o es fantasía? No solo hay algo de eso, para nosotros es Sí, así también. ok. Nosotros hace ya 4 o 5 años que tuvimos una reorganización muy grande donde prioriza todo lo que son procesos ágiles Ok. y que achata totalmente la estructura y delega la toma de decisión en personas que están a cargo En de los células, proyectos, en claro. células. Entonces, también por eso a mí me pasa que a veces llego a una reunión y alguien me pregunta, por eso mi sonrisa, ¿qué es lo que haces? Y decís, bueno, no sé bien qué es lo que hago. En cierto sentido, por ahí mi coordinación es que las células funcionen todas alineadas para el mismo lado, pero cada uno de esos grupos tiene autonomía absoluta y es un poco también lo que tratamos de transmitir a las organizaciones educativas y no con las que estamos trabajando. Perfecto. Tengo acá pregunta si la época demanda otra cultura organizacional o solo otra normativa. Y pienso también en la escuela. Si a la escuela deberíamos exigirle que para transformarle adhiera a otra cultura, a otro tipo de funcionamiento. Vos mencionabas el cuerpo directivo, de alguna manera que el cuerpo directivo espeje conductas en sus docentes que hablen de esa cultura, nueva cultura organizacional, o si a la escuela simplemente lo que le tenés que hacer es tenés que modificarle un poco de normativa para dejarla que se exprese mejor porque la tenés medio como acorralada, medio como enmarañada. Yo creo que la escuela podría tomar algunos ejemplos del mundo corporativo A ver. y modernizarse en ese sentido también. Y no es que lo crea por algo personal, sino porque lo vi cuando investigaba las escuelas que más innovan. En las escuelas que más innovan en mi investigación encontré estructuras organizacionales un poco distintas, en el sentido de puestos que en las escuelas tradicionales no hay, no sé, suponete un coordinador pedagógico digital, para hablar de lo Sí, sí, digital. sí, Que sí. decís, bueno, esto no está en todos lados, pero que es una persona como que trabaja en el plano de cómo se puede integrar lo digital con lo pedagógico, no desde la perspectiva de la persona de sistemas que arregla las computadoras ni nada, pero sí desde la perspectiva de cómo trabaja con cada uno de los grupos de docentes para decir, bueno, a ver, de qué manera cambiamos un poco o ajustamos un poco el plan de estudios este año para modernizarlo un poquito más. Y creo que se podría hacer aún más, porque a veces lo que yo veo en la escuela es gente que después de muchos años de aula termina muy cansada, Claro, que es bastante lógico. claro, Es decir, claro. me ha pasado, porque nosotros tenemos en el equipo mucha gente que trabajaba como maestro, como profesor de escuela, y que llega un momento que no da más, tiene la Sí, sí, cabeza sí. muy quemada. Y entonces decís, ¿por qué no se aprovecha esa experiencia? Porque esa gente tiene la experiencia de lo difícil que es enseñar, lo difícil que es transmitir, pero está cansada de estar frente al aula. Entonces decís, ¿por qué la escuela no pone esas personas en algunas posiciones donde puedes decir, che, mira, sacale un poco de presión al Sí, director sí, sí, sí. o al vicedirector? Ujú. Déjalos que... Y absorbe esta parte. Claro, Alguno puede ser que absorba lo de los padres, alguno puede ser que absorba la parte de convivencia, otro que puede la parte de pedagogía digital, pero por ahí esas funciones intermedias que no existen todavía en la escuela tradicional. En no, algunas, pero eso te iba a preguntar. Le hacen falta funciones nuevas, roles nuevos para a la mí sí. escuela? Sí, lo mismo que pasa en las empresas. Sí, Si sí. vos te fijas hoy en la mayoría de Totalmente. las empresas nuevas, hay cargos que vos decís, sí, Sí, sí. este No, no, cargo. ya con los, Sí, con los con los nombres. nombres. Mira, en Área Beta, que es el ecosistema que estamos creando en Buenos Aires, el otro día, hace 2 meses, salimos a hacer una búsqueda para contratar a una persona. Y nos pusimos a hablar con... Primero tuvimos que diseñar un job description, ¿entendés? Que era como una cosa, y le tenemos que poner esto, y esto, y esto, y nos quedó como un Frankenstein, en el buen sentido digo, ¿no? Algo que no calzaba con nada. Después tuvimos que poner un título. ¿Qué estamos saliendo a buscar? ¿Un chief qué? ¿Chief, un operation? ¿Un curador? Yo decía un gestor de conversación. Me decían, no, ¿cómo vamos a buscar? Llamémoslo gerente. No, pero gerente ya que la gente se va a imaginar otra cosa. Bueno, digamos un curador. No, curador, no, porque el arte, van a creer que estás buscando un artista y que tenés exposición. Nos costó mucho etiquetarlo, ponerle un nombre. Y después nos costó la conversación con la consultora. ¿A quién tengo que ir a buscar? Nos decía la consultora. ¿Qué perfil académico?
No, ni idea, le decíamos, un tipo que pueda mantener este tipo de conversaciones y que tenga este tipo de muñeca y que tenga este tipo de capacidades de resiliencia frente a este tipo de problemáticas que se le van a presentar. Ahora, si eso es un ingeniero, un abogado, un politólogo o una maestra, en principio nos da lo mismo, le decía, no, me decía la consultora, no sé en dónde buscar, ¿entendés? Porque estás buscando gente, a nosotros nos pasa muy seguido, que no estás buscando que resuelvan que tengan una habilidad especial, sino que resuelvan una situación. Que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros ahora, en vez de buscar gente para hacer customer service, buscamos gente que haga customer success. Y parece una tontería, pero es que yo el problema que tengo es, yo no quiero resolver el problema de alguien que lo tuvo, quiero evitar que haya un problema. Claro. Entonces, la misma persona que antes era mi especialista en Customer Service, que estaba listo y que todavía existe, y que estaba listo para atender la llamada y responderte en 24 horas, ahora tengo uno que llama antes de que haya un problema para saber si está todo bien. Lo convertiste de reactivo en activo. Exacto. Lo hiciste ir hacia. Y es una posición que requiere otras cosas, porque ya ahí no necesito una persona por ahí que tenga una especialización tan técnica, porque todavía no hubo un problema. Lo que necesito es alguien que levante la mano y diga, sí, mirá, en tal lado hay algo que no están dando bien. Es mi eterna discusión con el cateterismo, que es reactivo. El cateterismo solamente necesitas hacerlo si te dio un infarto. ¿Cómo no puedes hacer un cateterismo preventivo en donde yo voy hacia y miro para evitar el problema? Lo desarmo antes que se cree. Es así. Y lo que decías del nombre, gerentes somos todos. Sí, sí, claro. ¿Cómo va a haber? Y el que no es gerente, que no es ¿qué? ¿No todos gestiona? Gerenciamos, sí. Todos gerenciamos, Sí, todos sí, gestionamos algo. Entonces somos todos gerentes. Entonces llega un momento que la palabra sobra. Cuando empezamos a hablar acá en el Congreso del lema de storytelling, yo me puse a investigar bastante y a escribir bastante el tema e identifiqué una función re interesante que en el cine y en el espectáculo audiovisual se usa mucho, que es el rol del continuista. El continuista tiene una tarea muy, muy importante porque es el que se encarga de que en la transición de plano a plano, el espectador no se dé cuenta que hubo un corte. No se dé cuenta que resulta que vos estás peinado para acá y que en el otro plano, que te hacen creer que es la misma secuencia, estás peinado para el otro lado, tenés la camisa abierta o cerrada. Entonces, en storytelling, el rol del continuista para un espectador es importantísimo. Por eso es el que te hace creíble la historia. Si la historia viene toda fraccionada, puedes decir, no, esto no es una historia, esto son imágenes separadas de cosas que me lo están queriendo vender como una historia. Al colegio le falta un continuista. Sí. Un continuista que es esa tarea que se encarga de que haya una continuidad y una coherencia entre lo que pasa en el aula, lo que pasa en el patio, lo que pasa en el pasillo, lo que ve una madre, la conducta del portero de la entrada. O sea, tiene que haber una consistencia. Lo que dicen del medio ambiente y cómo encontrarse el tacho de basura. Lo que pasa en la primera hora de clase y la segunda hora de clase. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. También te falta ese enganche. Totalmente. Nos faltó a nosotros también. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Así que me pareció una figura lindísima la del continuista para revisar. Bueno, revisemos la escuela desde el punto de vista de un espectador que lo ve y que ve lo que pasa y bueno, y que identifica todas esas zonas oscuras, desatendidas, en donde en principio no importan nada, pero desde el punto de vista de la historia que cuenta la institución importa muchísimo. Sí. ¿No? Ricardo, inteligencia artificial. ¿Cómo afecta tu tarea? ¿Cómo ha afectado la tarea de tu organización? ¿Cómo te estás pensando vos profesional, vos en un rol gerencial directivo? ¿Cómo te estás pensando a partir de la IA? Bueno, ahí lo divido porque como tengo varios sombreros, puedo hablarte desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista educativo, digamos. En lo corporativo realmente nos está dando resultados asombrosos porque hay muchas tareas muy repetitivas que requieren el análisis de una gran cantidad de datos y que cuando vos se lo pones a algún motor de inteligencia artificial, yo creo que usé todos los que hay y todos me gustan y todos me parecen bastante buenos. Después empiezas a ver que algunos se especializan en distintas cosas, pero nos permite hacer
grandes volúmenes de procesar muchos volúmenes de información y sacar información muy relevante, y eso nos está haciendo mucho más efectivos. Con lo cual, no creo que nadie pierda el trabajo en los próximos años por culpa de la inteligencia artificial, pero sí es probable que vos puedas trabajar con equipos más chicos. ¿No? Eso desde el punto de vista corporativo está funcionando. Y en lo educativo, que también en lo corporativo sería cierto, pero en lo educativo es más importante todavía, realmente creo que te abre posibilidades muy grandes la inteligencia artificial, y creo que para poder usarlo bien tenés que saber del tema. Entonces creo que ahí es muy importante, y me encantaba lo que decía Mercedes Miguel recién, es empezar a entrenar a la gente, docentes y alumnos, desde chicos, en qué es lo que se puede lograr con eso y cómo los puede ayudar, más que estar preocupados que si se van a hacer, si van a inventar un ensayo con inteligencia artificial, que pareciera ser, aunque un poquito menos ahora, lo que más preocupa al mundo de educación, o que si va a aparecer un profesor virtual que va a suplantar al profesor natural. Creo que ahí hay que sentarse y decir, bueno, a ver, ¿esto cómo me ayuda? Y enseñarle a los chicos. Mira, hace poco un sobrino mío, no tendría mucho tiempo, ensayó un examen de Derecho en la universidad y nada, había estudiado cosas de resúmenes que se había hecho con inteligencia artificial, y donde le tiró información errónea. Y en el examen usó esa información errónea y le fue mal. Mira. En cosas que era, no, pero este artículo no dice eso. Mira. Y la inteligencia artificial decía, este artículo dice eso. Entonces dices, mira, ¿ves? Y me acuerdo porque estuve charlando mucho de ese tema con mis sobrinos. Decía, mira, si vos hubieras leído el artículo, te hubieras dado cuenta que te tiraba algo que no era información correcta. Bueno, yo no es que no le pida cosas a la inteligencia artificial. Muchas veces le pido cosas. Por ejemplo, a mí me sirve un montón. Yo he leído, soy un lector muy ávido, pero tal vez no tengo una habitualidad para estar anotando las citas en la página, etc. Claro. Sé que Michael Fullan dijo tal cosa y probablemente en tal libro, pero en qué página no. Entonces por ahí a mí me sirve un montón agarrar y buscar cuando estoy escribiendo, decir, bueno, empezar a buscar en todo el libro de Michael Fullan dónde estaba esta cita, se lo pregunto a algún motor de inteligencia artificial. ¿En qué lugar dijo Michael Fullan esto? Que estoy absolutamente seguro que lo dijo. Y me tiró un dato erróneo. Muchas veces. Decís, en la página, y con una seguridad absoluta, viste que la inteligencia artificial te adula y con seguridad siempre. En la página 238 del libro Stratosfera, y vos vas, en la 238 no está. Y nada, entonces tenés que saber, porque si vos no sabías lo que buscabas y no tenías el libro a mano, por ahí cometías el error de decir, Michael Fullan. Entraste como un chorlito. Exacto. Pero creo que nos va a hacer mucho más productivos, y eso nos va a dejar tiempo para otras cosas. Ahí está la cuestión, para mí el desafío de decir, bueno, a ver, el tiempo que me está dejando, que la inteligencia artificial no me obligue a pasarme media hora buscando la cita de Michael Fullan, porque en algún momento me la va a tirar bien. Porque obviamente cuando ve que yo le puse, no, este no es, empieza a acercarse y le termina pegando. Ay, perdón, te dice. Ay, perdón, disculpame, es que se infiere en la 238, bueno, mirá, esta interpretación es como mínimo discutible. Y además no vale ni siquiera perder el tiempo diciéndole, pero me lo dijiste con firmeza, no me dijiste creo que. Exacto. No, me dijiste, pero estamos en la versión 5 de GPT, cuando sea la 48 le va a pegar exacto. Entonces la cuestión es, cuando te dejes a media hora, ¿para qué la vas a usar? Si la puedes usar para algo más creativo, bueno, bienvenida. Es decir, y es lo mismo que pasó en su momento con Internet. Cuando tuvimos la revolución de Internet hace 20, 25 años, no hace tanto tampoco, era también, bueno, esto nos va a cambiar la vida. No nos cambió nada, nadie se quedó sin trabajo. Sí, cuando decís nadie se queda sin trabajo, es nadie pierde oportunidades de trabajar si lo desea. Digo, más allá de coyunturas individuales de algún país, algún momento, alguna industria en particular, en el análisis global no va a faltar laburo. No. Ese es el principio. No va a faltar, y como hablaba hoy tu otro invitado del tema demográfico, si sigue habiendo menos nacimientos, van a faltar personas. Con lo cual no va a ser un problema tan grave que la inteligencia artificial ocupe muchos lugares, digamos, que son muy repetitivos, muy rutinarios. Claro. En investigación, no necesariamente en investigación académica, pero en las compañías, etcétera. ¿Qué te sugiere un ecosistema como Área Beta, del que hemos hablado varias veces? ¿Qué te dice, a qué te invita?
Mira, ¿sabés a lo que me invita? Que me gustó lo que ustedes están haciendo y dónde lo están haciendo, a poder lograr una vinculación más estrecha entre los últimos años de colegio y la universidad. Ok. Porque tienen esa posibilidad de trabajar, dado que están por cercanía Sí, sí, física, sí, sí. eh, que se había perdido un poquito en las grandes ciudades, porque vos tenías tu colegio en un barrio y tenías que ir a la Claro, universidad claro. en el centro, por ejemplo. Sí, Entonces no había una gran posibilidad de que vos tuvieras a 3 cuadras o 10 cuadras de distancia el centro universitario, donde vos podés entender un poquito mejor sí. de qué se trata lo que vos vas a querer estudiar si es que tenés alguna idea. Obvio, obvio. Y incluso, y ojalá que lo puedan lograr, de que las instituciones universitarias puedan ir a los colegios y decir, mira, necesitamos este Sí, graduado, sí, sí, sí. necesitamos este tipo de graduado, trabaja en esta área, Ujú, ujú. ¿entendés? Para que nos llegue gente que realmente pueda disfrutar lo que viene a estudiar acá y que puedan ser exitosos. Sí, sí, sí. Que creo que ahí hay un corte entre lo que está saliendo del colegio y lo que entra a la universidad, que les Sí, cuesta mucho a los chicos, ¿eh? sí, sí, les cuesta muchísimo y lamentable, y es un tránsito, es un puente importantísimo del cual se ocupan muy poco ambos segmentos de la educación. Se cuentan, no es que se ocupan poco de la educación, no, cada uno trabaja muy hacia adentro. Claro. Entonces no tenés vasos intercomunicadores o vasos comunicantes entre uno y otro alimentados por las dos instituciones. Entonces el tránsito es difícil. El tránsito, a lo sumo, una institución de educación superior puede crear formas de atenuar insumo que le entra el graduado con X falencia formativa, pero no hay ese trabajo Yo lo conjunto. veo, yo trabajo con muchas, por mi sombrero de Legamaster, trabajamos con muchas instituciones universitarias y veo un interés muy fuerte de las instituciones universitarias por contener durante el primer año a los alumnos que llegan con algo distinto a lo que se Sí, requiere para tener éxito en eso que es la carrera universitaria. Y entonces, bueno, generan programas, tutorías, un montón de cosas mm, para contenerlos, que cuestan un montón de dinero, sí, que las entiendo, porque vos lo que tenés que intentar es mantener matrícula. sí, sí, claro. El porcentaje Sí. de deserción en la universidad en primer año es muy fuerte, muy fuerte. Ujú, Y muchas veces ahí no me encuentro todavía con una respuesta y pienso que área beta puede ser esa respuesta, decir, bueno, pero ¿qué haces antes de? ujú, Sí, porque yo entiendo, te llegó el alumno acá, reconoces que tiene un montón de falencias, sí, le generaste una serie sí. de programas destinados a corregir esas falencias. ¿Y qué pasaría si vos invirtieras un poquito de plata antes de? Porque si sabes de dónde vienen tus alumnos Sí, sí. y trabajar con esas instituciones para trabajar de antemano durante el último año de colegio, para Ujú. que cuando lleguen estén mejor preparados. Sí, yo creo, yo siento, y en área beta medio lo verificamos, yo siento que hay como un aire nuevo, es un aire muy sutil, ¿no? Es una ventolina, no llega a ser un ciclón, pero hay como un aire nuevo de las universidades de trabajar en partnerships Lo hay. con afuera, ¿no? Con una institución de investigación, inclusive una institución de investigación. El otro día veía una universidad que estaba metida acá celebrando un acuerdo de investigación con un instituto de salud muy importante. No estoy nombrando marcas para que no se sienta nadie alcanzado pero me parece que hay como una intención que en mi observación es nueva. Lo hay y se nota. ¿Y sabes Sí, dónde lo ves mucho? En las áreas de admisión. Y también para no nombrar y no complicarnos la vida, pero encuentro universidades que ahora de golpe llegás y te juntás con la gente de admisión y hay 20 personas. sí, Decís, sí, ah, sí, acá es un departamento tan grande como un departamento normal de la universidad y es solo para admisiones, porque sí, en realidad están trabajando admisiones, están trabajando experiencia de alumno, sí, sí. están trabajando en varias áreas que cuando yo fui a la universidad, olvídate, la experiencia de alumno era que tenían que ir de saco, corbata y con el pelo corto. Totalmente, totalmente, Sí, totalmente. Y eso es interesante, eso es auspicioso está bueno. sí, y hay casos, nada, me parece que ahí te abrís a otros formatos, rompes un poco este principio de que somos buenos y podemos laburar tranqueras adentro. Me parece que hay casos de empresas, inclusive de tecnología, hace 20 años. Yo siempre cuento el caso de Procter Gamble, que la puedo mencionar porque no tenemos
cercanía con el proyecto ni con nada. Procter, que le estaba envejeciendo el portafolio de productos de marcas, en el año creo que 2007, creó un programa que se llamaba Connect and Develop. El programa Connect and Develop era: invito a cualquier investigador del mundo a que me proponga una idea para lanzar una marca. Entonces, de golpe convirtió al mundo en su I+D. Es verdad. En vez de tener 2.000, 3.000 Qué buena investigadores esa. pagos, convirtió al mundo en su I+D. Y al tipo que finalmente la idea que le proponían se terminaba convirtiendo en un producto lanzado, le pagaban royalties. Chao. Sí. Pero rejuveneció todo el portafolio de productos por el programa Connect and Develop. Fue un recontra éxito. Entonces yo digo, yo celebro finalmente si las universidades empiezan a trabajar en un principio de Connect and Develop con el alrededor, ¿no? Me parece que... Hay un programa en Alemania, la empresa nuestra es Alemania. Alemania tiene un programa que se llama Formación Dual, que es bastante exitoso. En Argentina está poco desarrollado, creo que hay un par de instituciones que lo trabajan. En algunos otros países, como en Colombia o en Ecuador, lo vi más desarrollado. En general lo desarrolla las cámaras de comercio argentino, alemano, argentina, alemano, colombiana, etc. La formación dual es un programa en el cual vos tenés semestres de estudio y semestres de trabajo en una empresa obligatorios. Okay. Entonces son como pasantías obligatorias largas en el tema que vos estás estudiando. Y la condición son carreras casi como de oficios, pero hoy por hoy los de oficios uno piensa en un carpintero, pero por ahí es marketing digital. Sí, sí. Digamos, ya no es más un carpintero, es un oficio plomero. de época. Es claro. oficio de época. Entonces Sí. de repente, qué sé yo, la gente que trabaja en marketing digital en Alemania hace ese trabajo en la universidad donde durante 3 años estudian marketing digital, pero hacen 6 meses de estudio, 6 meses obligatorios en una empresa que si es la misma, para cuando terminan se quedan y si no les gusta se van. Sí. Pero en general casi toda la gente que está entrando en la empresa, salvo excepciones, entra a través de esos programas de formación dual. Y es muy exitoso. Sí. Y lo veo muy interesante. Sí. Y por ahí acá no hay algo tan firme. Creo que es algo que se podría trabajar un poquito más fuerte. Totalmente, totalmente. Bueno, Ricardo, yo muy agradecido por el tiempo, por esta conversación, por llevar a fondo cada tema. Un consejo final que quieras darle a quienes, como vos, asisten desde afuera y apuntalan desde tu sombrero de corporativo, apuntalan al mundo educativo institucionalizado para ayudarlos a rehacer sus prácticas o reenamorarse de su tarea. Mira, primero que nada es un placer, la verdad me encantó volver a reencontrarnos en este evento. Probablemente la reflexión que tendría desde mi perspectiva más dura de ingeniero y de trabajar en empresas tecnológicas es de tener más en cuenta cómo es el contexto sociocultural en el cual nosotros pretendemos integrar una nueva tecnología, Está cualquiera bueno. sea. Está bueno. Que en general eso se deja muy de lado. Y me parece que eso es súper importante. Está bueno. Buenísimo. Bueno, gracias, mi amigo. Gracias, Muchas gracias a ustedes. gracias.